¿Alguna vez te preguntaste qué queda de un hombre que marcó más de 1000 goles y ganó el mundo? Romário nació en una favela de Río de Janeiro. Siendo niño, le dijeron en un club que solo servía para limpiar coches. Se fue y volvió por la puerta grande. Fue el mejor jugador del mundo en 1994. Metió los goles que le dieron a Brasil su cuarta Copa del Mundo. Y Valdano, uno de los hombres que más sabe de fútbol en el mundo, dijo de él algo que nunca dijo de nadie más, que su fútbol era de dibujos animados. Hoy tiene 60 años. Vive en la Barra da Tijuca, el mismo Río de Janeiro de siempre. Es senador, es presidente de un club de barrio, y pasa sus tardes con una hija que lo cambió por completo, y que, sin saber nada de fútbol, resultó ser el mayor gol de su vida. Esta es la historia de Romário después del fútbol, y tiene más hondura de la que parece. Para entender ao Romário de hoy, hay que ir a la favela del Jacarezinho. No es una metáfora, ni una imagen de postal. Romário de Souza Faria nació el 29 de enero de 1966 en uno de los complejos de favelas más grandes de Rio de Janeiro. Su padre, Edevair, trabajaba como empleado y era un fanático confeso del América, el club del corazón de la familia. Su madre, Manuela, conocida como Dona Lita, sostenía el hogar con el orden y la firmeza de quien sabe que no hay margen para el error. Era un barrio donde la vida no pedía permiso, donde el futuro no estaba garantizado por nadie y donde la calle era el único lugar donde los sueños cabían sin que nadie los cobrara. Desde chico, Romário pateaba en cualquier superficie. No había cancha, había asfalto, no había botines, había lo que hubiera. Pero había algo que nadie podía quitarle. Un instinto para el gol que parecía más biológico que aprendido. No pensaba el remate, lo sentía. A los 12 años, unos ojeadores del Vasco da Gama lo vieron jugar en los potreros de la Vila da Peña y se lo llevaron a las inferiores del club. Parecía el inicio de una historia. Pero antes, hubo un episodio que Romário nunca olvidó. Antes del Vasco, se había probado en otro club, y le dijeron que no, que era demasiado petizo, que con esa altura solo servía para limpiar coches. Romário se fue, y construyó toda su carrera con ese rechazo como motor. Ese es el origen de O Baixinho, el bajito, el que nadie quería y al que después todos querían tener. En 1985, con 19 años, Romário debutó como profesional en el Vasco da Gama. En su primera temporada ya era goleador del campeonato brasileño. En la segunda, también. El talento no necesitaba tiempo para manifestarse. Ya estaba ahí, completo, desde el principio. En los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, Brasil llegó a la final contra la Unión Soviética y perdió en penales, llevándose la medalla de plata. Pero había algo que todos recordarían de ese torneo. Romário fue el máximo goleador con 6 tantos y el mejor jugador del certamen. El mundo lo vio. Y el PSV Eindhoven de Holanda, campeón de Europa ese mismo año, pagó $4 millones por él. Eindhoven fue el escenario donde Romário se volvió imposible de ignorar. 5 temporadas, 165 goles en 167 partidos. 3 títulos de liga, 2 copas nacionales. 3 veces máximo goleador de la Eredivisie. Su entrenador, Guus Hiddink, uno de los más respetados del mundo, contó años después una imagen que lo resume todo. Antes de los partidos importantes, cuando había nervios en el vestuario, Romário se le acercaba tranquilo y le decía: «Coach, relax. Romário va a marcar y vamos a ganar». Y en 8 de cada 10 partidos, así era. Sus ingresos en el PSV rondaban los $400.000 anuales, una cifra importante para la época, pero que pronto quedaría pequeña. En 1993, el Barcelona de Johan Cruyff pagó $10 millones para llevárselo al Dream Team. Llegó al Camp Nou con una promesa que sonó a arrogancia, y resultó ser exacta. Cuando le preguntaron cuántos goles iba a marcar, respondió sin pensarlo: 30. Marcó 30. El Barcelona ganó la liga.
Romario fue el pichichi de la temporada con 30 goles en 33 partidos, un promedio que muy pocos delanteros en la historia de la Liga Española han igualado. Su salario con el Barcelona llegó a los 3 millones de dólares anuales. Vivía en un hotel del centro de Barcelona. No compró casa porque nunca tuvo intención de quedarse más de lo necesario. Jugaba de noche, salía de noche, dormía tarde y hacía lo que quería. Cruyff lo aguantaba porque con Romario el Barcelona ganaba. El Dream Team. Stoichkov, Laudrup, Koeman, Guardiola, Vaquero. Y en el centro del área, siempre Romario, haciendo cosas que los demás ni intentaban porque sabían que no iban a salir. Valdano, que lo enfrentó desde el Real Madrid y después lo dirigió en Valencia, sintetizó lo que era jugar contra él en una frase que quedó en la historia del fútbol. Su fútbol era de dibujos animados. Pero llegó el verano de 1994 y con él el Mundial de Estados Unidos. Romario volvió a Brasil para los festejos de ser campeón y regresó al Barcelona 21 días tarde. Cruyff lo esperó en el vestuario. La conversación no terminó bien. La salida fue inevitable. El Barcelona lo vendió al Flamengo por 1.000 millones de pesetas. Romario volvió a casa. Con el título mundial en el cuerpo, con el balón de oro de la FIFA en el bolsillo, y con la certeza de que Europa había sido un paréntesis en una vida que siempre perteneció a Río. Hay que detenerse en ese verano del 94 porque es el momento que define a Romario para siempre. Brasil no ganaba el Mundial desde 1970. 24 años de sequía, de intentos fallidos, de equipos que llegaban con esperanza y volvían con frustración. La selección de 1994 llegó a Estados Unidos con la presión de toda esa historia acumulada. Romario fue la figura indiscutida. 5 goles en el torneo, incluido el que inició la remontada ante España. Jugó cada partido como si fuera el último. Formó con Bebeto una de las duplas más letales de la historia de los mundiales. En la final ante Italia, el partido terminó 0-0 después de la prórroga, penales, y en esa definición, Romario convirtió el suyo con la misma calma con la que siempre hizo todo dentro de un área. Brasil campeón. Romario, mejor jugador del torneo, mejor jugador del mundo según la FIFA ese mismo año. El chico de la favela del Jacareciño, al que le habían dicho que solo servía para limpiar coches, era el mejor jugador del planeta. Lo que vino después fue una carrera larga, irregular y fascinante que solo Romario podía protagonizar. Valencia en 1996, donde cobró lo que él mismo llamó el mejor salario del mundo, 250 millones de pesetas por temporada. Luis Aragonés no lo toleraba. Romario salía de noche antes de los partidos, llegaba tarde a los entrenamientos, hacía lo que quería. En un Valencia que ganaba 1-0 al Palmeiras en una noche histórica, Romario llegó al estadio directo desde una fiesta, marcó un hat-trick y después le explicó al entrenador que cuando no salía, no metía goles. Aragonés renunció. Romario volvió al Flamengo. Siguieron años de deambular por diferentes equipos brasileños, con destellos del genio de siempre. En el Vasco da Gama en el año 2000, fue el mejor jugador de toda América del Sur. A los 39 años, volvió a ser el máximo goleador del campeonato brasileño. A los 41, el 20 de mayo de 2007, anotó el gol que él contó como el número 1000 de su carrera, en un partido del Vasco contra Sport Recife. Un penal igual que el de Pelé. Pelé lo llamó para felicitarlo. En abril de 2008, con 42 años, anunció su retiro definitivo ante las cámaras de televisión durante el lanzamiento de un DVD sobre su carrera. Dijo: "Se acabó, mi tiempo ya pasó, sin drama, sin ceremonia, como siempre". Pero en 2009 volvió una vez más, solo para cumplir un sueño, jugar con el América de Río, el club favorito de su padre Edevair, que había muerto ese mismo año. Jugó 22 minutos. Suficiente para ganar el título de la cuarta división y despedirle al viejo con una copa. Ese fue el último gol de su carrera. No en el Bernabéu, no en el Camp Nou, en un estadio de barrio en Río,
con la camiseta del equipo de su padre. Hay un momento en la vida de Romario que divide todo en un antes y un después. No fue el Mundial, no fue el Gol 1000, fue el nacimiento de una niña. En 2005, mientras todavía jugaba, Romario fue padre de una hija a la que llamó Ivy. La madre era Isabella Bittencourt, farmacéutica. Ivy nació con síndrome de Down. Romario contó lo que sintió en ese momento con una honestidad que pocas veces se escucha de un hombre de su perfil. El susto primero, el miedo. La incertidumbre de no saber qué significaba, de no conocer ese mundo, de no entender qué le esperaba a esa niña y a él como padre. Cuando la Ivy nació, empecé a ver situaciones que para mí eran corriqueiras, comunes, y me di cuenta de que no lo eran. Que había millones de personas que no tenían las mismas oportunidades que yo podía darle a ella. Esa revelación lo transformó, no de golpe, sino despacio, como todas las transformaciones reales. En 2010, 2 años después de retirarse del fútbol, Romario se presentó como candidato a diputado federal por Río de Janeiro. Ganó. Y cuando le preguntaron por qué había entrado en política, la respuesta fue siempre la misma: Ivy. Vi que había parlamentarios que defendían esta causa, y serios. Pero faltaba alguien con vivencia directa, alguien que supiera por dentro lo que era. En 2014 se presentó al Senado. Ganó con la mayoría de votos del estado de Río de Janeiro. En 2022 fue reelegido. Hoy es senador federal, segundo vicepresidente del Senado y uno de los legisladores más activos en materia de inclusión y derechos de personas con discapacidad en toda América Latina. Su logro más grande en el Congreso no fue ninguna declaración pública ni ningún discurso memorable. Fue la Ley Brasileña de Inclusión, aprobada en 2015, que garantizó derechos concretos a millones de personas con discapacidad en Brasil. Romario fue el último relator de esa ley en el Senado. Cuando la firmaron, lloró. Fue como si la vida me hubiera conducido hasta ese momento. En diciembre de 2024, Romario compartió en sus redes sociales un video que se viralizó en toda América Latina. No era un gol histórico ni una jugada imposible. Era la graduación de su hija Ivy del secundario, con 19 años. En su discurso de egresada, Ivy dijo algo que su padre escuchó desde la primera fila con los ojos llenos. Vencí muchos desafíos. Cuando entré a la escuela, mucha gente dudó de que llegaría hasta acá. El síndrome de Down nunca me impidió estudiar. Uno puede soñar y conquistar. Romario escribió en Instagram: ser tu padre es el mayor título que tengo. Es la mayor recompensa que podría recibir en la vida. Ivy tiene 20 años hoy. Estudia artes escénicas. Quiere ser actriz. En marzo de 2025, cuando el Senado celebró el Día Internacional del Síndrome de Down, Romario habló de ella en el Pleno como siempre. Tiene la energía, la pasión y los sueños de cualquier chica de su edad. En entrevistas recientes, cuando alguien le pregunta cuál fue el mayor gol de su vida, Romario ya no duda. Ya no habla del Mundial, ya no habla del Jacareciño ni del Camp Nou. Miña vida de todas las vidas, dice cuando escucha el nombre de Ivy, mi vida de todas las vidas. Romario vive en la Barra da Tijuca, el barrio residencial de la zona oeste de Río de Janeiro donde se instaló hace años. No es la favela del Jacareciño, pero tampoco es la mansión de un multimillonario que necesita demostrar algo. Es una casa amplia, con piscina, con el espacio que necesita un hombre que tiene 6 hijos de diferentes relaciones y que cuando puede los reúne a todos. Sus 6 hijos: Moniquiña, Romariño, Danielinha, Isabella, Ivy y Rafael. Una familia grande, dispersa, ruidosa de la manera que solo las familias grandes pueden serlo. Romariño, su hijo mayor, sigue jugando al fútbol. En 2024, cuando Romario fue elegido presidente del América de Río, contrató a Romariño para el club, y en mayo de ese mismo año se registró él mismo como jugador. No para competir durante 90 minutos, para jugar 20 minutos al lado de su hijo. Un partido de segunda división de Río, en un estadio pequeño, ante poca gente. Se entrenó durante 3 semanas en la Granja Comari, el mismo predio de concentración donde Brasil se preparó para el Mundial del 94.
Aquí viví los mejores días de mi vida, dijo. De aquí salimos para ser campeones. Jugó sus minutos, tocó la pelota algunas veces, compartió cancha con su hijo y se fue sonriendo. No necesitaba más. Su agenda hoy divide el tiempo entre el Senado Federal en Brasilia y Río de Janeiro. Opina con la misma franqueza de siempre sobre la selección brasileña, sobre la gestión del fútbol en su país, sobre todo lo que le parece mal. No usa filtros, nunca los usó, y vuelve a casa a tomar un café con Ivy. La generosidad de Romario tiene dos capas, una visible y una que pocos mencionan. La visible es la política. 15 años en el Congreso defendiendo los derechos de personas con discapacidad, con enfermedades raras, con síndrome de Down, leyes concretas que cambiaron la vida de millones de brasileños que nunca lo vieron jugar al fútbol, pero que hoy tienen más derechos gracias a él. La capa que pocos mencionan es la personal. A lo largo de su carrera, Romario fue padre generoso con todos sus hijos, incluso cuando las relaciones con sus parejas terminaron. Sostuvo económicamente no solo a su familia inmediata, sino también a personas del barrio donde creció, a ex compañeros que cayeron en dificultades, a instituciones de Río que conocía desde chico. No lo anunció, no lo publicitó, lo hizo. Y cuando nació Ivy, entendió que la mayor forma de generosidad no era el dinero sino la voz. Ser en el Congreso la persona que otros no podían ser porque no tenían tribuna. Usar la fama para algo que trascendiera los goles. Quiero continuar trabajando para que todos los brasileños con discapacidad tengan la misma chance que mi Ivy, dijo en el Senado. Lo dice en serio, y lo demuestra con presencia. Hay algo en la vida de Romario que no encaja en ninguno de los moldes que el fútbol tiene para sus ídolos. No es el jugador que se retiró y desapareció. No es el que se quedó en el fútbol para siempre como entrenador o comentarista. No es el que construyó un imperio de negocios ni el que vive de los recuerdos. Es el que llegó desde una favela sin que nadie lo esperara, metió más de 700 goles oficiales, fue el mejor del mundo y después encontró un propósito que no tenía nada que ver con el fútbol. Una niña de 20 años que estudia actuación y que en su discurso de graduación dijo que el síndrome de Down nunca la frenó. Eso es lo que Romario llama su mayor título. Su patrimonio acumulado durante la carrera, sumados los contratos del PSV, Barcelona, Valencia, los años en Brasil y los contratos publicitarios con marcas como Nike y Pepsi en su mejor momento, se estima entre 30 y 40 millones de dólares. Una fortuna construida en los campos de Holanda, España y Brasil, gestionada con los altibajos propios de alguien que vivió siempre al límite. Pero esa cifra no es lo que queda de Romario. Lo que queda es una voz en el Senado que habla por los que no pueden hablar. Un padre que llora en la primera fila de una graduación. Un hombre de 60 años que se entrenó 3 semanas para jugar 20 minutos al lado de su hijo. De la favela del Jacareciño al Camp Nou, del Camp Nou al Senado, del Senado a la primera fila de la ceremonia de Ivy. Ese es el recorrido de Obaixinho, más largo que cualquier cancha, más difícil que cualquier marca que le pusieron, y más hermoso que cualquier gol que metió. Si quieres seguir conociendo las historias que los estadios no muestran, las vidas que quedan cuando se apagan los reflectores, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí contamos lo que realmente importa.